Mis queridas amigas y amigos, un inmenso abrazo. Dios les bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este encuentro que es un encuentro muy esperado por miles de personas. Hoy es jueves. Los jueves con Gonzalo Rodríguez Fraile, donde seguimos trabajando en este programa que él denomina espiritualizarse, donde estamos aprendiendo día a día, donde seguimos nosotros esos pequeños pasos que nos van llevando a un despertar maravilloso. Mi querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un gran abrazo, mi gran amigo del alma, gracias por acompañarnos, muy feliz de verlo nuevamente. Muchas gracias, hijo. Ya sabes que siempre estoy encantado de estar con vosotros los jueves. Sí, hoy es jueves, son los Sí, jueves de Gonzalo, eso ya, yo creo que todos allá tienen agendados los jueves con Gonzalo y eso me parece maravilloso. Mi querido Gonzalo, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, el tema de las creencias. Cuando hablamos de las creencias en la vida diaria, o hablemos, ya hablaremos ahorita más adelante de las creencias espirituales, porque también hay creencias de orden espiritual, pero ¿cómo juegan o qué importancia tienen para la vida de un ser humano su nivel de creencias? bueno, pues tiene un valor muy importante porque fíjate que en la conversación última que tuvimos estuvimos hablando de los miedos, ¿no? Y cómo los miedos eran una limitación para el ser humano. Y vimos que los miedos son una limitación, si tú quieres, instintiva o emocional, ¿no? O sea, es una emoción, vienen del instinto, ¿no? Pero claro, los seres humanos somos multidimensionales y entonces tenemos otros cuerpos, ¿no? Entonces tenemos también limitaciones a nivel mental, que son las falsas creencias. Y luego tenemos limitaciones a nivel espiritual, que son los niveles de conciencia bajos. No sé si explico, ¿no? Entonces, hemos hablado del miedo, hemos hablado de los niveles de conciencia y me pareció muy oportuna tu sugerencia, pues, de hablar de esa limitación que está a nivel mental, ¿verdad? Y que lo llamamos creencias falsas, ¿verdad? Y las creencias falsas, lo primero que tenemos que decir es que nunca nos van a dar buen fruto, ¿verdad? Acuérdate que yo insisto mucho en la verificación de los frutos y de los resultados, pero no porque me lo haya inventado yo, sino porque es una enseñanza central de todos los maestros espirituales, por ejemplo, del Evangelio, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús por los buenos profetas o las buenas ideas, ¿cómo lo vamos a reconocer? Y él contesta, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? O sea, lo que es creencia falsa siempre produce frutos malos en nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, eh, nosotros hemos sido educados por una familia, por la cultura, por unos sistemas educativos, ¿verdad? Y aprendemos de la cultura, pero la cultura tiene creencias falsas dentro de ella, ¿no? Y poco a poco, con el conocimiento, con el avance de la humanidad, pues se van desmontando esas creencias falsas, ¿verdad? Por lo tanto, la creencia falsa es una limitación que tiene el ser humano, igual que tiene una limitación instintiva con el miedo, pues la creencia falsa es una limitación mental, ¿vale? Que está a nivel de la mente, ¿no? Los perros no tienen creencias falsas, aunque sí tienen miedo, porque es instintivo, ¿no? La creencia falsa es, de alguna manera, única del ser humano, ¿no? Porque solo nosotros podemos pensar. Y fíjate que hay un refrán de la filosofía que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es este, ¿no? Dice, claro, todo concepto, o sea, todo lo que es mental, toda creencia, que una creencia es un concepto, claro, ¿no? Dice, todo concepto es siempre provisional, tanto en su significado como en su valor. Y la prueba está que cuando subimos de nivel de conciencia y leemos el mismo evangelio que leíamos en un nivel de conciencia anterior, ¿no? Pues ya lo interpretamos de otra manera, ya nos dice otras cosas, ¿verdad? O sea, que su significado va cambiando y su valor también. A veces pensamos que una idea tiene mucho valor y luego nos damos cuenta de que no tenía tanto Sí, valor, ¿no? cierto. Que va cambiando en su significado y en su valor según nuestro nivel de conciencia, evidentemente. Claro, es que cuando hablamos de creencias, de lo que no somos conscientes de manera muy clara, Gonzalo, es que esa creencia es una programación que nos hace ver la vida con una realidad que la vemos nosotros, mas no es general. Claro, Por- claro, Porque es importante entender eso, ¿no? Porque en un mundo como el que estamos viviendo, cada uno ve según las creencias que tiene. Y claro. según las creencias podemos ser felices o infelices. Así de claro como tú lo dices. Pero fíjate, además, lo que dices es muy importante porque
porque en definitiva, nuestra experiencia, en mi opinión, tiene como 3 pasos, ¿no? Que también hemos hablado en alguna conversación. No es malo repetirlo porque se va entendiendo mejor, ¿no? Pero nosotros partimos siempre, como tú dices, de un punto de vista, de un punto de observación que está condicionado por nuestras creencias, ¿verdad? Pero ese punto de vista o punto de observación cambia nuestra percepción de la realidad, que a su vez cambia nuestra experiencia, porque nos sentimos según pensamos, ¿no? Por lo cual, fíjate que por eso decimos muchas veces, y esto lo podemos decir desde muchos puntos de vista, que la manera más rápida de mejorar nuestra experiencia en la vida no es luchar contra esa experiencia negativa o ni siquiera reexaminar, o sea, es nuestra percepción, es cambiar el punto de vista. Entonces, Reinterpretar. claro, al cambiar el punto de vista, pues todo cambia para abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo ver una situación como un problema o ver la situación como una oportunidad de aprendizaje. Eso va a cambiar nuestra percepción y va a cambiar nuestra experiencia, ¿ves? Entonces, claro, si nosotros tenemos creencias falsas en la cabeza, pues entonces siempre vemos todo desde esas creencias. Y esas creencias nos llevan a una percepción errónea y una experiencia desagradable. Por eso es bueno examinar nuestras creencias a la luz de los frutos, entre otras cosas, ¿no? O sea, oye, ¿qué resultado me ha dado esto a mí hasta ahora, no? Por ejemplo, si yo creo que la vida es una competencia por la supervivencia y que yo soy un ser físico, pues eso me puede llevar a la venganza, ¿sabes? A la lucha. Y entonces, claro, a partir de ahí ya mi percepción de la realidad está distorsionada y mi experiencia es muy negativa, porque por ahí no se encuentra la felicidad, está claro, ¿no? Entonces sí es muy importante que estas creencias las vayamos revisando. Y la verdad es que la cultura actual, al menos de la que yo aprendí, pues está llena de falsas creencias y me llevó casi toda una vida, ¿no? Desmontar esas falsas creencias para poder sustituirlas por creencias más de acorde con el amor y con la verdad, que son las que me han producido una transformación y por lo tanto una experiencia mucho más agradable en la vida, ¿no? Sí, hablemos de eso, mi querido Gonzalo. No, ¿Cuáles han sido esas creencias? Porque eh, nosotros cuando logramos reconocer, porque yo lo digo con mucho cariño en el sentido de, el día que yo entiendo que el cerebro humano, que es el órgano, la mente, la función del cerebro, está mal programado porque las creencias que tenemos no son las correctas. Gonzalo siempre nos ha insistido en algo que es fundamental: por su fruto los conoceréis. Es decir, el resultado de esa creencia me produce infelicidad, claro, ¿cierto? O me produce felicidad. claro, Indudablemente, ahí hay una diferencia enorme, hombre, claro. ¿no? Enorme. Y si logro entender que al cambiar mis creencias cambia mi percepción de la vida y los resultados cambian, pues esa es la línea que yo debo tomar. Sí, En su vida pasó eso también, Gonzalo. sí, claro, claro, hijo. O sea, vamos, yo tengo ya, yo ahora en breve voy a cumplir 66 años, fíjate. ¿Cuándo para celebrarlo? A ver, díganos aquí públicamente para celebrarlo. En eso estoy un poco predestinado, ¿verdad? Porque yo nací el día de San José, el día 19 de marzo, ¿no? Y Ah, entonces, claro, y sí que es un día bonito, ¿no? Pero ya pronto cumplo 66 y claro, cuando yo me eduqué como chico joven, ¿no? Con la cultura, con las primeras creencias que se meten en tu mente y tal, pues estamos hablando de hace ya casi 50 años, claro. No se sabía lo que se sabe hoy de las cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues yo fui generando un sistema de creencias con la información que había en ese momento, más, ¿no? Más generalizada. En ese momento no había canales como el tuyo, ¿no? Donde mucha gente podía hablar y yo podía escuchar. O sea, no, era otro mundo, ¿no? Hombre, yo creo que, fíjate, una de las primeras creencias, o sea, las creencias falsas que solemos tener los seres humanos, empezando por el principio, es la visión que nosotros tengamos de Dios, ¿no? O sea, la creencia que tengamos de Dios, porque eso es el principio de todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, cuando yo era un chico joven, pues todos los discursos, ¿no? De la religión, de muchos libros y tal, pues, por ejemplo, tenían una visión que yo llamo muy antropomórfica de Dios, ¿no? O sea, claro, cosas como Dios castiga, Dios se alegra, Dios se enfada, Dios se premia, ofende. se ofende, esa es la principal, ¿no? Claro, eso es
ahora, visto desde mi punto de observación actual o desde, ¿sabes? Desde mi nuevo nivel de conciencia y tal, es que me parece absurdo, no sé si me explico, o sea, es que solo lo puede creer un niño de 4 años, o sea, hoy en día, ¿no? O sea, y de esto dicho con todo respeto, por Dios, o sea, que yo, o sea, primero, todo el respeto por delante, ¿no? A las personas que puedan pensar distinto, ¿no? Pero mira, solo tenemos que, es que es incongruente, o sea, por un lado me dicen Dios es amor, ¿eh? Lo cual es cierto, y por otro lado me dice Dios se enfada y castiga y tal, oye, pues si se enfada y castiga no es amor. El amor Es, ni se enfada, ni castiga, ni se pone triste, ni se ofende. O sea, el amor enseña, pero no castiga, ni se enfada, ni se venga, ni, ¿me entiendes? Ni se ofende, por Dios bendito. O sea, no hace falta ser Dios para no ofenderte ya. Cualquier persona de un nivel de conciencia alto ya en principio es inofendible, ¿no? Entonces, no hace falta llegar a Dios para eso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que darnos con la idea, o sea, pensar acerca de Dios es imposible, porque la mente no está hecha para eso. Es como si yo quisiera escuchar por la nariz, ¿no? O oler por la oreja. Mal. La nariz es para oler, la oreja es para escuchar, ¿no? Entonces, en esto los budistas lo han tenido claro siempre, en mi opinión, y por eso han dicho, no, nosotros sobre Dios no hablamos. El que quiera conocer a Dios, que haga el camino. ¿Entiendes? De la contemplación, de subir el nivel de conciencia, de desarrollar los ojos contemplativos y la intuición, que son los ojos por los que tú puedes conocer a Dios, no por los ojos de la mente, ¿verdad? Los ojos de la mente lo más que pueden hacer es intentar explicar racionalmente eso que has visto con los otros ojos, pero no puedes partir de los ojos de la mente como el origen de la investigación acerca de Dios, ¿no? Por eso yo creo que la teología como disciplina está un poco mal planteada, porque, o sea, yo no puedo hacer teología sobre Dios con los ojos de la mente. Yo lo que sí puedo hacer es mirar a ver qué han dicho los místicos que han desarrollado los ojos de la contemplación y hacer eso más comprensible para la gente, ¿no? Por eso se dice que convertir lo inefable en comprensible es uno de los mejores servicios. Pero ves, no parto de la mente, parto de lo que han visto los místicos y yo entonces intento explicar con la mente en qué consiste eso, ¿no? Pero no parto de la mente para investigarlo. Con lo cual, creo que una de las cosas que primero tenemos que hacer es soltar nuestra creencia de Dios como un ser antropomórfico, ¿no? De características humanas. Oye, para que Dios pudiera ofenderse o castigarnos, o wow, sí. tendría que tener ego. Claro, claro, claro. Entonces sí, claro, entonces yo, si a mí me dice alguien que Dios tiene ego, digo, hijo, pues esto no es Dios, o sea, esto será otra cosa o tal, pero, o sea, oye, si ya los místicos han trascendido el ego, no sé si me explico, no te digo ya los seres. Entonces se imagina a Gonzalo uno diciéndole, Señor, Dios mío, ayúdame con tal cosa y que Dios le contestara a uno, pero ¿qué? La vez pasada le dije, o sea, eso Claro, es problema suyo. O sea, claro, eso jamás pasa, no, no, pero cuando hablamos de las creencias, Gonzalo, ¿cómo esto han influido tan enormemente en el sufrimiento de las personas? hombre, claro. Voy a decir esto que es muy importante, creo yo. Tenemos que amar a Dios por miedo, no por amor. O sea, nos han enseñado que todo debe ser por miedo, se debe tenerle miedo a Dios. Digo, o sea, siempre eso inmerso, ¿no? Una carga de temor, porque nos han vendido un Dios diferente al que nosotros conocemos. Sí, hijo, pero es que fíjate, lo malo de eso, como tú bien apuntas, es que el miedo es lo contrario al amor. Entonces, resulta que voy a tener que tenerle miedo a un ser que es amor. O sea, por favor. Infinito. Bueno, es que nos da risa, ¿no? O sea, realmente, Sí, ¿no? claro. Es una falta de... Nadie es culpable. O sea, como bien Sí, decía Pablo Dors, que me vi muy la entrevista que le hiciste el otro día y me gustó mucho, bueno, hay personas que están todavía más atrás en el camino y cuando estás en niveles de conciencia más bajos, pues esa es la comprensión que tienes de Dios, ¿no? Y claro, o sea, es que tener miedo no se puede tener miedo a nada. Vamos a ver, por ejemplo, otra creencia falsa. Hay que tener miedo al demonio. Mire usted, con el demonio que hay que ser es prudente, pero tenerle miedo no, porque, o sea,
El demonio no me puede hacer a mí nada que Dios no quiera, o que, o que Dios no le deje hacer, el peor de los casos, ¿no? Y si Dios cree que yo tengo que pasar por una experiencia, la que sea, para mi crecimiento espiritual, pues qué más me da que me la cause el demonio, que el vecino, que yo mismo, que quien sea, ¿no? Todos son instrumentos en manos de Dios dentro de la creación, pues para conseguir unos procesos evolutivos y un bien común, ¿no? Entonces, una vez más, ¿tú quieres realmente paralizar el efecto del demonio en tu vida? Pues no le tengas miedo, ámalo. Claro, o sea, Dios es amor, ¿no? Dios ama todo lo creado. Pues Dios ama al demonio también, por mucho que el demonio se haya revelado, tal, que eso. No hay excepciones, claro. No hay excepciones, el amor no hay excepciones. Por lo tanto, como yo tengo que parecerme a Dios lo más posible, con el tiempo, ¿no? Y con mi evolución, pues tendré que amar todo lo que Él ame. Entonces, lo que no voy a ser es idiota, una vez más. El amor no es idiota y yo no voy a invitar ni a que el demonio ni nadie más malvado de nada, pues, ¿sabes?, haga nada que me afecte. Pero si ocurre, pues será porque Dios lo ha permitido, una vez que yo ya he sido prudente. No sé si me explico. Claro, si yo soy imprudente, claro, yo estaba hablando esta mañana con una persona que me decía que su marido había muerto porque cuando llegó el COVID, pues ellos no le hicieron ni caso, ¿no? Y siguieron viviendo normal, no sé qué tal. Luego se contagió de COVID y se murió. Y yo le dije, mira, pues mejor una cosa que tienes que aprender de aquí es que tenemos que ser prudentes en el mundo del César, no miedosos, prudentes, ¿ves? Claro, la diferencia entre la prudencia y el miedo es muy pequeña, muy estrecha. A veces no sabemos dónde acaba la prudencia y empieza el miedo, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo por colocarnos en esa línea en la que somos prudentes pero no miedosos. Y desde luego tener miedo a Dios es lo más absurdo de lo absurdo, si Dios es Dios, ¿no? Por lo tanto, eso hay que erradicarlo de la cultura. Dios es Padre. Gonzalo, es que usted dijo algo, bueno, ha dicho tantas cosas maravillosas, pero hay una esencial para analizarla. Humanizamos a Dios. Claro. Lo pusimos al mismo nivel de nosotros, ¿no? Claro. Donde se va a ofender. ¿No? Más, pero no, Dios no es eso. Claro, porque pensamos, es que Dios se va a ofender. ¿Ofender? ¿De qué? O sea, sí, claro, pero ese es el imaginario de muchas personas, ¿no? Entonces, Claro. viene un tema que lo hablábamos el domingo con Pablo, que gracias a su gestión, mi querido Gonzalo, cosa que le agradezco, tuvimos a Pablo Dors con nosotros. Me alegro muchísimo. No es fácil tenerlo aquí, pero... Es un gran hombre, o sea que me alegro muchísimo que haya estado con vosotros en el canal. Sí, un hombre maravilloso. Sí. Y cuando empezamos a analizar una cantidad de creencias que hemos tenido que nos han llevado al sufrimiento, hay que empezar a desvirtuarlas, ¿no? Dios nos da el libre albedrío, ese es el gran regalo, todo lo escuchamos. Pero si se equivoca, lo condeno. Venga, y entonces, ¿para qué libre albedrío? Es como que yo le dijera a mi hija, ¿cierto? O sea, papá, ¿qué horas puedo llegar a la casa? Y yo le dijera, mi amor, a la hora que quiera. Y llega a la 1 de la mañana y la recibo con una palera. Entonces digo, pues, ¿para qué me dio permiso? Usted me dijo que llegara a la hora que quisiera. Es absurdo, vamos a ver. Es que yo creo que estamos confundiendo la pedagogía con el castigo, ¿no? Vamos a ver. Dios, lo que sí, efectivamente nos da mucha libertad, no tanta como creemos, pero sí mucha, ¿verdad? Y ¿por qué digo no tanta como creemos? Porque internamente nuestra libertad está limitada por nuestro nivel de conciencia y externamente está limitada por la ley. O sea, ya lo hemos dicho muchas veces, yo no te puedo pegar un tiro si tú no eres correspondiente con recibirlo, porque se encasquillará la pistola o lo que sea, pero tú no recibirás el tiro si no eres correspondiente para recibirlo por ley, ¿no? Con lo cual la libertad no es tanta como creíamos, pero es mucha. Y claro, pero el que Dios nos haga pasar por las consecuencias de nuestros errores no se puede interpretar como un castigo, sino como un método pedagógico para que aprendamos de nuestros errores. O sea, es un método amoroso. O sea, quiero decir, evidentemente, o sea, Dios no nos va a liberar de las consecuencias de nuestros errores, por eso es importante cometer los menos errores posibles, porque no porque vayamos a ofender a Dios, es porque no nos vamos a librar nosotros de las consecuencias. Claro. El famoso karma, o como quieras llamarlo, sí, ¿no? O consecuencias naturales del pecado en el cristianismo. Causa y efecto, sí, claro. Eso no podemos interpretarlo como un castigo, por Dios.
Eso no es un castigo, el karma no es un castigo, el karma es pedagógico. Otra cosa es que para que puedas aprender de tus errores tengas que vivir las consecuencias. No sé si me explico, pero eso está hecho con amor y está hecho por razones pedagógicas, no por castigar o por vengarse. Joder, yo he leído libros de que Dios se venga. Por favor, o sea, por Dios, o sea, mira, Sí. Dios es inafectable por nada. No sé si me explico, si no, no sería Dios. Claro. Por lo tanto, o sea, Dios nos ama, somos sus hijos, Dios nos cuida, Dios nos enseña y el sufrimiento, ¿verdad?, es el precio que nosotros pagamos por nuestros errores de aprendizaje, ¿no? Pero eso no quiere decir que Dios quiera nuestro sufrimiento o haya diseñado las cosas así. Simplemente sabe que igual que un niño pues tiene dificultad para aprender matemáticas en el colegio al principio, pues las almas tienen dificultades para aprender el amor al principio, ¿no? Y eso es todo, no es más. Entonces hay que verlo como, ¿verdad? Como algo que es necesario, ¿no? Porque es que si no tenemos la falsa creencia de que nosotros podemos salvarnos, entre comillas, simplemente observando reglas y mandamientos y tal, ¿no? Pero es que eso es importante, pero no es suficiente. Y ya lo dijo San Pablo. San Pablo dijo, si el ser humano pudiera salvarse o encontrar el reino de Dios interior, ¿no? A través del cumplimiento de reglas y normas, Cristo hubiera muerto en vano. Tenemos que aumentar también nuestra comprensión espiritual, no solo portarnos bien. No sé si me explico, ¿no? Y eso es una falsa creencia, ¿no? ¿En qué consiste la salvación, no? Pues claro, la salvación no es, oye, yo me porto bien en esta vida, me muero y ya para acá o para allá. No, la salvación es, yo tengo que seguir creciendo en conciencia. Oye, el que no crea en la reencarnación, pues que crea que eso se hace en el purgatorio. Me es igual donde se haga. El caso es que la idea es que tenemos que seguir evolucionando después de la muerte física, ¿no? Porque si no, entramos en otra falsa creencia, ¿no? Que es la muerte es el final de nuestra existencia. Hombre, no. ¿Me entiendes? La muerte es el final de la existencia del ego, de este ego, o sea, de este cuerpo y de este ego, pero el alma, como tú sabes, porque has tenido miles de testimonios en tu propio programa, pues sigue evolucionando en conciencia después de la muerte física. Y fíjate que cómo lo haga ya es cuestión, si tú quieres, hasta menos importante. Pues mira, los que creen en la reencarnación, pues el alma coge otros cuerpos para seguir evolucionando desde lo dejó. Claro. O el que no crea en la reencarnación, bueno, pues entonces seguirá en el purgatorio, en las dimensiones superiores, donde el alma siga evolucionando, ¿no? Fíjate que, con todo respeto, otra vez más, yo soy de los que creen en la experiencia sucesiva del alma, ¿no? Entre otras cosas porque creo que para aprender tienes que tener resistencia. No sé si me explico, ¿no? O sea, en las dimensiones superiores no hay resistencia. Y entonces el aprendizaje se hace más difícil, ¿no? Yo creo que en las dimensiones superiores se descansa, ¿no? Entre curso y curso. Y uno se recupera y uno reexamina lo que ha aprendido, se plantea lo que le queda por aprender, se buscan las circunstancias ideales para el aprendizaje sucesivo, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal, con mucho respeto a los que tengan otra, ¿no? Pero dicho eso, en todo caso, la idea clara es que después de la muerte física vamos a seguir evolucionando. Claro. La evolución se produce en el alma. No, y me gustó mucho lo que usted dice hace un momento atrás, Gonzalo. Dice, bien sea allá o aquí, Claro, hay que seguir evolucionando. claro. Es que si no, o sea, yo puedo haberme portado muy bien porque he tenido mucha fuerza de voluntad, he vencido muchas tentaciones, tal, pero si no he aprendido espiritualmente qué es el amor y cómo se pone en práctica en la vida y tal y cual, pues por mucho que me haya portado bien, tendré que seguir aprendiendo. No sé si me... Sí, hace un momento atrás, antes de iniciar este encuentro de hoy, mi querido Gonzalo, estaba hablando con una mujer maravillosa, psicóloga colombiana y terapeuta extraordinaria que se llama Rosa Torres. Y hablaba con ella y ella me decía algo que por supuesto yo lo recibí de una forma maravillosa porque también tengo el mismo entendimiento. Lo que muchas veces la psicología o la psiquiatría no ha podido solucionar, la espiritualidad sí. Ah, no siempre. Y es cuando cambiamos esos niveles de creencia y damos un giro a la mirada que le estamos dando a la vida, muchos de esos inconvenientes, problemas, retos, situaciones, como queramos llamarlo, desaparecen
porque empezamos a entender la vida de una manera diferente. Por eso hemos dicho muchas veces en estas conversaciones nuestras que la comprensión espiritual es la forma más rápida de resolver los problemas egoicos, porque claro, basta con cambiar el punto de vista y como tú bien has dicho, se diluyen como un azucarillo en un café y tú no te enteras, pero esto ha desaparecido como limitación o como problema, ¿no? Porque hemos cambiado el punto de observación, que es lo más rápido. Por eso yo siempre, vamos, estoy haciendo todo lo que puedo, ¿no? Por intentar explicar la necesidad de hablar no solo ya de psicología mental, sino de psicología espiritual. Sí, Yo he me encanta. observado que cuando las personas vienen a hablar conmigo en sesiones individuales con problemas a veces muy gordos y situaciones muy difíciles, pero en cuanto le cambias el punto de vista sobre la situación, se acabó. Sí, Ya salen con es mucha más paz, ya saben por dónde trabajar, ya saben cómo mirarlo de otra manera. Y todos me dicen, es como si me hubiera quitado un peso de 200 kilos en la espalda. Y digo, claro, el peso no lo llevabas en la espalda, lo llevabas en la mente. claro. ¿Entiendes? Y al limpiar la mente de creencias falsas, desaparece la carga, ¿no? Desaparece. Eso, por ejemplo, pasa mucho cuando la gente tiene traumas del pasado, ¿no? Es que mis padres abusaron de mí, o otras personas, o esto o aquello, o mira lo que me ha pasado. Y digo, mira, hija o hijo, o sea, lo que te ha pasado es lo que tu alma necesitaba para crecer, si no, no te hubiera pasado. A lo Así es. mejor, claro, a lo mejor es, claro. Entonces, el por qué necesitaba eso para crecer ya puede ser muy discutible, ¿no? Oye, porque en otras vidas tú has hecho lo que sea, ¿no? O porque esto no lo habías aprendido, o porque no habías aprendido a mantener la paz en estas circunstancias, o lo que sea. Pero todo lo que te ocurre lo necesitas para crecer, está creado por Dios. Eso es lo importante de comprender y por lo tanto es para tu bien, ¿vale? Y está hecho con amor y con motivos pedagógicos. Y en cuanto comprenden eso, todos los traumas del pasado desaparecen. Se acabó. Sí. Ya no tienes que ir buscando uno a uno, 10.000 horas de psicoanálisis para ver de dónde viene. No, ya está. ¡Pum! Como una Sí. aspiradora, todo para arriba, ¿no? Y ahí es donde hay que mirar los resultados, Gonzalo, porque uno dice, si bajo estas creencias anteriores Claro, estaba viviendo un estado de sufrimiento, claro. bajo un nuevo nivel de creencia o entendimiento, el resultado es diferente. Por Y ahí es supuesto. donde uno tiende a elegir, porque es que muchas veces sucede que, me imagino yo, Gonzalo, la persona se va de su casa con el entendimiento, pero vuelve al mundo normal, Sí, ¿cierto? Y al día siguiente se le olvidó. Entonces, ahí es donde empieza el entrenamiento. porque es que esa reprogramación mental de la que tú hablas para quitar, sabes, si en esta botella, si esta agua estuviera sucia, yo quiero poner agua limpia, primero tengo que quitarla sucia, porque si no, no puedo, claro. Entonces, esa reprogramación tiene que ser profunda, ¿verdad? Porque claro, no podemos pensar, ya he entendido, con lo cual ya, no, un momento, como tú bien dices, cuando vuelves a tu casa, a tu vida diaria bajo estrés, pues vuelves a entrar en los patrones anteriores, ¿no? Entonces, por eso esa reprogramación mental tiene que ser muy profunda y por eso necesitamos un entrenamiento, ¿no? Pero necesitamos incluso en la reprogramación seguir insistiendo. O sea, no basta escucharlo una vez, hay que escucharlo 40 veces. O sea, no sé, yo, por ejemplo, las enseñanzas que me han parecido buenas, ¿no? Los libros que me han parecido buenos, yo los he leído 7 veces, no una. No sé si me explico, ¿no? Porque es que si no, la reprogramación no es suficientemente profunda, ¿no? Sí. Y bueno, es que nuestra mente funciona así, tiene muchas capas, muchas voces, ¿no? La mente tiene muchas voces, ¿te acuerdas? ¿Y quién ganará? ¿El lobo bueno o el lobo malo? Y le dice el maestro, aquel que más alimentes, ¿vale? Entonces tenemos que alimentar nuestra mente de ideas de verdad, ideas de amor, ideas que dan paz, y eso hay que hacerlo una y otra vez. Yo recuerdo cuando era joven, un poco más joven, ¿no? Ya empecé a notar que tú sabes que los hombres con la edad, ¿no? Pues no perdemos fuerza física o no mucha. Lo que sí perdemos es flexibilidad, ¿no? Ya no te puedes doblar como antes y tal. Y entonces yo me di cuenta de eso y cada vez que hacía deporte y tal, empezaba a lesionar, me dolía esto, aquello, y dije, ¿cómo lo arreglo? Y entonces me acuerdo que me dicen, no, tú tienes que contratar a un entrenador de estos personal que viene 3 veces por semana, haces ejercicios de elasticidad, te pone unas tablas de gimnasia, lo que sea, y van a estar mucho mejor. Perfecto. Entonces llamo a un entrenador, viene a verme y Sí. le digo,
oiga, ¿y cuántas horas al mes tengo que dedicarle yo a esto para estar en condiciones de no lesionarme, ¿no? En los deportes y tal? Y me dice, pues yo creo que esto puede ser un tema de 12 horas al mes, 10 horas, 12. Le dije, estupendo, pero entonces voy a bloquear un día al mes, vamos a hacer las 10 horas. Dice, no, no funciona así. Esto tiene que ser una hora un día, otro día no, otro día una hora, para que el cuerpo se recupere y tal. Bueno, pues con la mente es igual. O sea, tienes que darle alimento a tu mente de estas ideas que producen frutos, no sé si me explico, ¿no? Sí, Todos los días un poco, porque la mente es como un músculo, tienes que ejercitarlo como en un gimnasio. Entonces, claro, si no te estás todo el día pensando en cuestiones prácticas, ¿no? Oye, que mis hijos que vuelven del colegio, que luego vuelven del colegio, tengo que hacer la cena, el otro tiene que ir a trabajar, yo tengo que ir a trabajar, esto, aquello. Sí, pero cuando estamos posando la mente, ¿no? En aumentar nuestra comprensión espiritual, en aprender, en contrastar nuestras ideas con otras ideas, a ver si esas otras ideas dan más o menos fruto. La mayor parte de la gente dedica muy poco tiempo a eso, ¿no? Luego entonces sí, nos podemos sorprender de los resultados. sí, Gonzalo. Y es que aquí hay algo que hay que comprenderlo. Pareciera tan simple lo que yo voy a decir, pero al final pues nos damos cuenta de que no lo es. A veces pensamos que llegar al punto del crecimiento y la evolución espiritual es porque sucede algo extraordinario, es decir, no explicable desde el punto de vista de la mente humana, la ciencia, pero no entendemos que es a través de nuestro propio interés. Claro. Es el día que yo digo, como pues yo lo digo con autoridad porque lo hago todos los días. Sí, sí, sí. Tengo mis libros, estoy estudiando todos los días, investigando, aprendiendo algo nuevo, ¿no? Que también he sentido, Gonzalo, no sé si usted alguna, no creo que le haya pasado, pero a mí me pasó en un par de ocasiones hace unos años atrás, que de pronto dejaba de conectarme con esto y empezaba a ver el mundo de nuevo diferente. Yo decía, Claro. esto no me gusta, y entonces me daba cuenta que estaba haciendo algo, o había dejado más bien de hacer algo que me mantenía en una línea y lo retomaba y otra vez volvía a la calma y la paz. Sin duda, entre otras cosas, porque cuando estás leyendo esos libros o tu mente está ocupada en esa investigación, o al menos ¿sabes? Lo que pasa es que te sube la vibración. Pues claro, cuando lo dejas te vuelve a bajar. Y entonces tienes que mantener tu vibración alta. Cuando te baja la vibración ya pierdes información, pierdes sabiduría y vuelves a ver la vida como la veías antes o tal. Y luego otra cosa que ocurre es que el ego se resiste a morir. Y entonces el ego es un animal que se defiende por todos lados, ¿no? Y entonces en cuanto puede secuestrarte otra vez a volver a lo egoico, pues lo hace, ¿no? Y hay que amar al ego, ¿no? Y reírte de él y decir, oye, pues mira qué herramienta evolutiva más buena nos ha dado Dios, ¿no? Pero hay que decirle al ego, oye, quieto, ¿sabes? Sí, Quieto, sí, quieto, que yo voy a seguir avanzando y ya veremos, a lo mejor un día ya ni te escucho, ¿no? O sea, ni estás, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es así como tú dices, exactamente. Por eso es importante que esta práctica espiritual pues sea continua, ¿no? Porque igual que a un gimnasio voy 3 veces por semana mínimo, porque si no, no hay efecto, ¿verdad? Pues a la mente es igual, tienes que todos los días Todos los días. darle un poco tal, ¿no? Y luego examinar las creencias con las que has crecido, ¿no? Esas que hemos Sí. hablado, de la visión antropomórfica de Dios, otra, por ejemplo, ¿no? Pues oye, el hombre es un ser pecador. Ajá. Un momento, un momento, un momento. El hombre es un hijo de Dios. Eso es lo que somos. Digo, y eso nos da una dignidad brutal y una potencialidad brutal. ¿Me explico? Es verdad que en una época de nuestra evolución, ¿verdad? Pues el hombre va a cometer errores que llamamos pecado, ¿no? Y bueno, y eso es parte del crecimiento. Por ejemplo, un perro no peca, ¿ok? Un ángel tampoco. El único momento en que hay pecado es en esa evolución egoica, o sea, cuando aparece el ego. El perro no tiene ego porque no tiene mente, ¿verdad? Tiene cuerpo físico, pero no tiene mente. Entonces, claro, una vez que tenemos mente y por lo tanto libertad mental, es cuando podemos decirle que sí a Dios o que no a Dios. No sé si me explico, o que queremos crecer o no crecer, o queremos comportarnos como seres amorosos o como seres egoicos, ¿no? Y por lo tanto, siempre que nos apartamos, ¿no?, del amor, de la ley, de Dios,
pues es cuando entra en juego el pecado, ¿no? Pero el pecado solo se da en esa época del desarrollo. O sea, fíjate que incluso en la Iglesia Católica, coño, un bebé no se confiesa, ¿no? Y un perro tampoco. Hace falta tener un ego desarrollado, ¿verdad? Para poder, bien. Entonces, por eso, el que nos hayan dicho que nuestra naturaleza es pecadora, es un error. Nuestra naturaleza es ser hijos de Dios, ¿sabes? Lo que pasa es que tenemos un ego, de momento, que tenemos que trascender poco a poco, y mientras lo trascendemos y no, es donde puede haber ese problema del pecado, ¿no? Fíjate lo que dijo San Pablo, por ejemplo. Dijo, la iluminación, que es lo mismo que decir el descubrimiento del reino interior, ¿verdad?, te liberará del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Claro, porque, vamos a ver, el pecado no existe en lo prepersonal y tampoco existe en lo transpersonal. Solo existe en lo personal o egoico. No sé si me explico, ¿no? No existe en lo preegoico y no existe en lo transegoico. Por eso, la historia que nos han contado del pecado original, pues hay que revisarla un poco. O sea, es un simbolismo que nos explica que el ser humano en la época egoica, pues puede pecar, ¿no? O tiene la tendencia al pecado porque no siempre nos adecuamos a la ley del amor o a la ley universal, ¿no? Pero, hombre, no es que el ser humano estuviera ya en ese estado y retrocediera porque desobedeció a Dios. No, no. El ser humano, todos sabemos, de los Australopithecus, del Homo sapiens, de los Neanderthales, sabemos de dónde venimos ya, ¿no? Y claro, previo a que desarrollemos el neocórtex no hay posibilidad de pecar, porque si no pecarían los perros, ¿no? O los monos. Pero es cuando desarrollamos el ego, ¿verdad?, que empezamos con esa posibilidad. Pero ese desarrollo del ego es una evolución prevista por Dios y es buena, es necesaria para pasar de perro a ángel. ¿Te explico? O sea, no es mala. Lo que pasa es que nosotros a veces tardamos demasiado o no vamos muy eficientemente por ese camino. Claro. La idea de que el ser humano ya estaba en el paraíso unido con Dios y de repente desobedecieron una cosa y Dios los castigó eternamente, eso ya no se sostiene hoy. O sea, no es que lo diga yo, creo que ya incluso en la religión está quedando claro y se están escribiendo libros al respecto porque no podemos ir contra la ciencia, ¿no? Entonces, tomarnos esas cosas como símbolos de explicar algo me parece bien, pero tomárnoslo literalmente, pues ya el día 2023 no se puede, ¿no? Porque además eso no nos daría paz. Claro. Pensar así, ¿no? Sí. Claro, yo quiero saber que soy hijo de Dios, oye, que, no sé, ¿me entiendes? Que soy un pecador. No. O sea, sí, podemos cometer pecados en nuestro crecimiento, pero nuestra naturaleza es divina. Somos hijos de Dios. Un potro no es un hijo de una vaca, es un hijo de un caballo. No sé si me explico, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí, no sé, ¿Eh? Gonzalo, si usted lo mirara de la misma manera, cuando hablamos de pecado, en mi concepto, estamos hablando de error, equivocación. Claro. Porque Sí, es que la palabra pecado, siento yo, Gonzalo, que tiene una connotación muy fuerte emocional. Ofensa a Dios, sí, una cosa emocional. Entonces, usted Sí. siente, cuando usted dice, es que usted está cometiendo pecados, entonces siente usted un peso enorme, ¿cierto? A diferencia de cuando uno entiende que estamos cometiendo errores, por eso tenemos que reparar los errores, por eso tenemos que vivir en una escuela de almas aprendiendo, reparando los errores cometidos. Claro, exactamente, pero el punto de vista es un poco distinto. O sea, el error no es un mero error técnico, ¿no? Aquí no pasa nada, ¿no? Sí pasa. Y pasa. Que retrasas tu evolución, Claro. no contribuyes a la evolución de los demás, que vas a vivir unas consecuencias, pero no hace falta que me amenace usted con el infierno. Claro. Si me motiva mucho más saber que tengo que vivir las consecuencias que un castigo que vaya usted a ver si vendrá o no vendrá en un momento futuro. O sea, oye, incluso para influir la conducta de las personas, es mucho mejor explicarlo así que de la otra manera. Claro. Porque en el fondo, ¿quién ha dejado de, yo qué sé, ¿no?, de cometer ciertos actos porque la amenaza del infierno? Poca gente. Ahora, al final cometes el acto igual y ya te preocuparás de eso después, ¿no? Ahora, cuando tienes claro de que si cometes un acto que no está alineado con el amor, ¿no?, vas a vivir las consecuencias, sí, pues me parece suficiente motivación para
no cometerlo. No me hace falta que usted me Claro, amenace con penas eternas. claro. Son incompatibles con el amor. O sea, es que eso Claro. no puede ser así, lógico. Ahora, O ahora sea, entraría algo, Gonzalo, un poquito de inteligencia, que es donde yo digo que eso es, Gonzalo está diciendo cosas hermosas que yo me sumo a sus palabras y yo digo, si uno tiene un poquito de inteligencia y uno supiera que lo que yo le hago al otro, yo tengo que compensarlo, tengo que sanarlo, como usted quiera colocarlo, la persona que lo quiera colocar de una manera, soy responsable de mis actos por todo aquello que yo le hago a los demás, sí. tengo que responder con un poquito de inteligencia, diría yo, pues yo no lo hago. Es que así de simple. Pero quién tira conscientemente piedras contra su propio tejado? Claro, O sea, lo que pasa es que a veces somos ignorantes de eso y por eso lo hacemos, ¿no? Porque los niveles de conciencia medios y bajos no comprenden lo que tú estás diciendo. Es que no tienen ni idea, o sea, es que no entra en su cabeza. Ellos solo entra en su cabeza la inmediatez. ¿Ves? Ahora me apetece hacer esto, pues lo hago, ¿no? Pero no se preocupan tanto de las consecuencias, un poco como los niños. Tú tienes nietas ahora, ¿no? O un nietos. nieto, sí, Un nieto, uno fíjate, nieto. claro, pero has tenido hijas, ¿no? Uno contra 18. Otra 18, sí, sí, por eso ahí no me... Entonces, fíjate que un poco lo que pasa con los niños, si tú te fijas, los que hemos tenido hijos y tenemos nietos lo sabemos, es que casi nunca se preocupan por las consecuencias. Empiezan a jugar con un balón en un salón y no se dan cuenta que eso puede acabar rompiendo, yo qué sé, un mueble o un jarrón de cristal o tal. No, eso los adultos ya sí nos preocupamos. O sea, pero los niños, una de las enseñanzas de los niños es, oye, mira a ver las consecuencias, no sé si de lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, el pensar en las consecuencias es algo que se hace mejor y más en la madurez que en la ignorancia, ¿no? Porque es así, con los niños, con los niveles de conciencia bajos, pues bueno, te llevan y le pegas un tiro a un tío, sí, pero luego te pasas toda la vida en la cárcel, ¿no? Sí, Una de las razones por que la gente de más sabiduría pues no hace esas cosas es porque no quiere las consecuencias, además de porque está mal hecho, ¿no? Entonces, yo creo que con eso basta, no hace falta amenazar a la gente con cosas que son imposibles o sobre todo incoherentes con el resto del mensaje, ¿no? Porque si usted me está diciendo Dios es amor y al mismo tiempo me está diciendo Dios es castigador, pues oiga, usted me está volviendo loco, o usted no sabe lo que dice, o cómo compagino esas dos cosas, ¿no? sí, sí, es que eso siempre, eso es una pregunta que uno se hace cuando le dicen a uno, hay que tenerle miedo a Dios. Yo digo, No, no, pero ¿por qué tenerle miedo? ¿qué va? Entonces vamos a irnos al hogar, Gonzalo, vamos a irnos a un hogar de familia. Claro, El hijo tiene que tenerle miedo y pánico al papá. pues eso no es la mejor manera de educar. No es la mejor manera de educar. No, el hijo tiene que apoyarse en la experiencia del papá, eso sería lo ideal, ¿verdad? Para ir aprendiendo en la vida, para ir bien, para ir dándose cuenta de las consecuencias de cosas que él todavía no ha vivido, o sea, o de muchas cosas, pero una cosa, o sea, el papá tiene que enseñar. Pero claro, tú no puedes aprender con miedo o aprender mucho peor, ¿no? Entonces, el papá al que hay que temerle es que eso no es el papá ideal. Claro. Claro, el papá tiene que enseñarte. El papá, vamos a ver, yo siempre le digo cuando me pregunta a la gente, pero ¿cómo educar a los hijos? Digo, como Dios educa a los suyos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Las almas, ¿no? ¿Y qué tres características veo yo en la pedagogía de Dios hacia las almas? A, que les da mucha libertad. B, que si se equivocan no les quita las consecuencias del error. Y C, que nunca les retira el afecto. Ahí tienes la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces, tú como padre, a veces lo hacemos al revés, ¿no? Porque no les damos libertad para que no se equivoquen. ¿Vale? Luego, si se equivocan, queremos quitarle las consecuencias del error. Claro, Hablar con el director del colegio para que no les pulsen, para lo que sea, ¿no? sí. Y luego, si no hacen lo que les decimos que tienen que hacer, les retiramos el afecto, nos enfadamos con ellos, no hablamos con ellos. Bueno, pues eso habrá mucha gente que lo haga, pero ya le digo yo que no va a tener muy buen resultado y además no coincide con lo que Dios hace con sus hijos al educarlos, ¿no? Y yo, en todo lo que puede imitar a Dios, pues eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi querido amigo, ya estamos hablando de cosas supremamente lindas, muchos comentarios lindos, lindos de las personas. Yo quiero aprovechar estos minutos, unos cuantos minutos que nos quedan,
para manifestarle y expresarle nuestro reconocimiento, Gonzalo, nuestro cariño, eh, toda la labor que usted hace, que es una labor supremamente entregada, entregada. Yo lo admiro mucho por muchas razones, no solamente por su sabiduría, sino por su capacidad de servicio. A mí me dejó una palabra, una frase aquí en mi mente que se la comenté a mi señora hace unos días atrás y que nos llevó a la reflexión también a nosotros de querer hacer más, ¿no? Cuando yo le digo, Gonzalo, tal cosa, y usted me dice, me encanta cuando dice, hijo, me dice, hijo, tan pronto termine un servicio espiritual, tan servicio espiritual. Y me quedó aquí zumbando en la cabeza, ¿no? Su servicio espiritual. Claro, podemos hacer un poco más y claro que podemos esforzarnos en el buen sentido de la palabra de por amor servirle a los demás. Usted ha venido haciendo eso todo el tiempo. Este domingo cumpleaños. Lo único que le podemos regalar a un hombre que tiene hoy la claridad de la vida y las bendiciones de la vida es nuestro agradecimiento y nuestra gratitud, Gonzalo. Y yo invito a las personas que están conectadas aquí, más de 700 en vivo, a que aprovechemos estos minutos, envíen unos mensajes a Gonzalo. Yo los voy a colocar acá. Yo sé que no es un momento cómodo, sé que no es un momento cómodo para él porque lo conozco un poco, pero sí es la manera de que todos le podamos decir, mire, Gonzalo, con todo lo que he venido aprendiendo, hay muchas cosas que en la vida van cambiando. Eso siento yo que es un regalo enorme que cualquier ser humano desea recibir. Ese es el mejor regalo, porque cuando tú ves que hay frutos, ¿no?, en lo que haces, pues hombre, eso siempre te anima y además te confirma que vas por el buen camino, ¿no? Porque claro, si no estuviéramos teniendo frutos, pues esto, el servicio no sería eficiente, ¿no? Y eso me obligaría, pues entonces, a observar que no hay fruto y que por lo tanto a lo mejor tengo que cambiar, ¿no?, mi manera de hacer el servicio. Pero en la medida en que pues las personas se sientan ayudadas, ¿no?, o que haya cambios buenos en sus vidas con esta información, pues eso a mí me llena Sí, de certeza de que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Además, mira, el servicio, en el fondo, yo siempre cuando la gente me da las gracias por esto, por aquello, por haber dicho, no me lo agradezcas porque el mayor beneficiado de esta conversación soy yo. sí. ¿Sabes por qué? Mira, una vez que el nivel de conciencia es alto y tú te decides a ser de servicio, ¿no?, como decíamos el otro día cuando hablábamos del servicio, es como si, con perdón de la expresión, es como si el universo te pusiera un turbo en el trasero, ¿verdad? Y tu propio crecimiento es mucho más rápido, ¿no? Entre otras cosas porque cuando tú tienes la intención pura de ser de servicio, el universo te da las herramientas para hacerlo, ¿no? De ahí la enseñanza evangélica del 100 por 1, ¿no? Yo siempre digo, mira, por cada hora de servicio que cada uno de nosotros hagamos, Dios nos va a quitar 100 horas de crecimiento. Wow. Es lo mismo que decir 100 horas de sufrimiento, porque el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿no? Entonces, yo le animo a todo el mundo que descubra el milagro del servicio, ¿no? Porque, y además todos podemos ser de servicio, ¿verdad? Y muchas gracias por los comentarios a todo el mundo, que son muy amorosos y se los agradezco en el alma, pero que ellos sepan que el primer beneficiado soy yo. O sea, que si tú quieres crecer rápidamente espiritualmente, haz el servicio que puedas. Todos podemos hacer servicio, ¿no? Algunos podemos hacer un servicio de una manera. A mí me dicen, oye, yo no sé sanar con las manos, no sé hacer otras cosas que otras personas más geniales hacen, ¿no? Yo intento sanar con las palabras, ¿no?, que es lo que a mí sé hacer, ¿no?, o por lo menos puedo intentar. Y por lo tanto, el servicio quiero que la gente descubra eso, ¿no? O sea, que intenten ser de servicio en lo que pueda cada uno y ya verá cómo le responde el universo. Esto no es... Maravilloso, sí, la respuesta es hermosa. sí, es que... Aquí todos los comentarios, Gonzalo, yo sé que no es un momento cómodo, pero yo siento que la oportunidad de que las personas se expresen, porque mire, Maricel dice, felicidades Gonzalo, Dios te bendiga y te llene de mucho amor y más y más y más luz. Un abrazo con mucho cariño. Marco Antonio, gracias Gonzalo, has cambiado mi vida. Wow.
ese es un regalazo. Me gustaría decirle a Marco Antonio que Dios le ha cambiado su vida y en todo caso me ha usado a mí como un instrumento bastante imperfecto para poder hacerlo, pero él era correspondiente con ese cambio y el que tiene que dar gracias es a Dios. Maravilloso, Marixa. Gonzalo, mil gracias para ti y feliz cumpleaños. Soledad también nos escribió, dice, gracias por entrar en mi vida, enseñarme tanto. Carlos Borrachero dice, muchas gracias por tu servicio. Claudia dice, gracias, don Gonzalo, Dios le bendiga. Son literal cientos de mensajes, mi querido amigo, cientos de mensajes que se los puedo pasar aquí, pero son cientos. Me siento muy agradecido porque esos mensajes vienen con una energía muy positiva detrás, energía que estoy sintiendo y que me está ayudando a mí también a crecer. O sea que os agradezco a todos el apoyo, ¿no?, que estoy recibiendo de todos vosotros, pues para seguir creciendo más, ¿no? Sí, ¿no? Aquí si tuviéramos una torta, tocaba mandar a hacer una torta de un cuadro, de una cuadra de grande, por lo menos 1000 metros cuadrados para repartirla entre todos, porque lo lindo de esto es que se ha venido creando algo que tiene un propósito y un sentido maravilloso. Yo me siento muy feliz de poder ser mediador en este encuentro entre Gonzalo y las personas, porque todo lo que viene pasando, cada vez que un ser humano empieza a crecer, Gonzalo, la vida de él, pero también los de alrededor, empieza a ser diferente. Claro. Y si nosotros todos nos interesamos un poquito por este tipo de descubrimientos, pues el mundo empezaba a tener unos cambios realmente notorios. Ya no pasaríamos raspando las materias, sino que pasaríamos con excelencia en la escuela de la vida. Claro, hijo, es que esto, el efecto multiplicador de la verdad o del amor, ¿verdad? Es brutal, porque tú lo has dicho, o sea, por ejemplo, a lo mejor pues hay 30.000 personas que han visto un vídeo, no hace falta que sea mío, de cualquiera que ayude a, ¿no? Pero claro, esas 30.000 personas luego van a influir a cientos de miles, porque todos son tienen amigos, familia, hijos, padres, ¿sabes? Entonces, esto es la red de la vida, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que tenemos que hacer, porque al final, no, o sea, cambiar el mundo no se puede hacer, ni Dios nos va a dejar porque necesita el colegio. Lo que sí podemos ayudar es a algunas personas a que se gradúen más rápido, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, bueno, pues esto es lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Si todos lo hacemos un poquito, el efecto multiplicador es brutal. Vamos, es exponencial, ¿no? Total. No, pues, mi amigo, mire, es que yo sigo recibiendo mensajes y mensajes y mensajes. O sea, esto se colapsó de mensajes, son muchísimos. Pero bueno, si lo llego a saber, no te digo que es de cumpleaños dentro de poco, porque... Muchísimos. No, a mí me encanta, porque es bonito, es un momento bonito también de saber uno de los resultados que tanto hemos hablado, Gonzalo. Que personas en sus oraciones lo tengan presente, que personas en su vida digan, aunque usted lo tiene muy claro, como yo también lo tengo muy claro, que uno es un instrumento de Dios y que, pero es muy lindo saber que las horas que la vida y Dios nos permiten vivir, al colocarlas al servicio de los demás, producen un fruto maravilloso. Sin duda, siempre. E indudablemente los grandes ganadores son aquellos que sirven. Claro. Y eso es lindo. Por eso esa invitación a que todos sirvamos. No, hijo, yo lo agradezco muchísimo porque mira, ya sabes que Jesús dijo, cuando dos o más se unen en mi nombre, yo lo potencio, ¿no? Entonces, oye, yo estoy recibiendo una energía maravillosa, ¿no?, de tanta gente en tu canal que agradezco muchísimo porque me producirá un gran beneficio, ¿no? Por eso el que sirve es el que gana, ¿no?, el beneficio, ¿no? Y por eso, y esto que es, una vez más digo, por favor que nadie me crea nada porque yo lo diga. Yo lo que quiero es que lo experimenten en sus vidas, ¿no? Y que se pongan como instrumentos en manos de Dios para que Dios les pueda ir indicando con la ley universal, a través de la ley universal, pues cuál es su mejor manera de servir, ¿no? Y cada uno tenemos distintos dones y talentos y conocimientos y cosas que podemos hacer por los demás y hay que hacerlo, ¿no? Y es que además eso te acelera mucho tu propio crecimiento espiritual, no cabe duda. Pues mi amigo querido,
Muchísimas gracias, muchas gracias, se le quiere un montón, el cariño es enorme, el agradecimiento infinito. Solo le deseamos que cada día que la vida, es en ese pacto de almas que usted haya firmado, que sean muchísimos más y que cada día esté lleno de muchas bendiciones que lo son, que las vive, pero que sean eternas, porque cuando le dedicamos la vida a hacer las cosas del servicio, con conciencia, con amor, con entrega, pues es maravilloso que todos los frutos estén acordes a ese nivel de conciencia que usted tiene. Y que este domingo, si nos invita a todos a comer torta a su casa, Todo no lo que, cabemos. todos los que quieran, sí, sí cabéis, sí, sí, todos los que queráis venir a Miami, aquí estoy. Bueno, entonces vamos para Miami a comernos un pedazo de torta, darle un abrazo y a demostrarle todo el cariño y toda la energía. Enviémosle toda la mejor energía a Gonzalo, no solamente por su cumpleaños este domingo, porque es un joven que hasta ahora llega a una edad maravillosa. Sí, sí, sí. Es una edad maravillosa. No hay nada más curioso, Gonzalo, que ver a una personita de 15 años amargarse la vida, ¿no? Y uno diría, está en pleno furor de la juventud. No, en la juventud muchas veces con inconsciencia vivimos frustrados, queriendo aparentar, pero el mejor momento de la vida es cuando ya hay tantas cosas que no nos afanan, tantas cosas que no nos preocupan, Sí. tantas cosas que nos permiten vivir diferente, que es el momento que usted está disfrutando y que gracias a eso y esa decisión maravillosa que tomó hace un tiempo atrás, está impregnando de manera impecable la vida de miles y miles de personas por el mundo entero. Mi amigo, gracias por todo, feliz cumpleaños, Dios le bendiga, me guarda un pedacito de torta, cuando vaya a Miami, así esté tiesa, yo me la como. Hecho, hecho. No te preocupes que te la guardaré. Muchísimas gracias por todo, mil gracias. Gracias a ti, nos vemos el próximo jueves. A todos ustedes un abrazo muy, muy especial. Gracias a todos por su compañía. Alguien preguntaba en las redes de Gonzalo, en YouTube él tiene un canal que Sí, es Gonzalo Rodríguez Fraile. sí, Pueden ir al canal de Gonzalo, van a encontrar muchos de los videos que hemos tenido acá, más otros videos que también Gonzalo tiene para que ustedes puedan aprovecharlos. También para los miembros del canal hay videos nuevos de Gonzalo en conferencia que los estoy subiendo para que ustedes los puedan disfrutar, ampliar el conocimiento. Ya no soy, yo no interrumpo en esas charlas, está Gonzalo hablando y de una manera magistral y maravillosa y vamos ampliando todos esa capacidad de comprensión. A todos mi abrazo, mi cariño, gracias por su compañía, Dios les bendiga y como siempre les digo y eternamente les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un gran abrazo.